Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta videoclase extendida y doble que vamos a compartir durante los próximos minutos para esta semana número 3 de nuestro curso sobre continuidad educativa en el contexto del derecho a la educación. Vamos a tener dos importantísimos y muy pertinentes expositores y luego vamos a aprovechar, claro, de conversar con ellos sobre algunos puntos que nos parezcan relevantes de sus respectivas presentaciones. Quiero en primer lugar saludar a María Brown, máster en Educación Especial, diplomada superior en Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo, licenciada en Relaciones Internacionales y actualmente oficial de Educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO, con sede en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Muy bienvenida, estimada María, y nos vas a acompañar tú con tu presentación en la segunda parte de esta videoclase, porque en primer lugar hará uso de la palabra, hará uso del espacio, nuestro amigo ya de este curso, quien ha sido fundamental para las articulaciones que han sido necesarias en un curso como este de tanta y tan relevante convocatoria de docentes a lo largo de Latinoamérica. Bienvenido nuevamente, Henry Rena, especialista en educación en emergencia y coordinador del clúster Educación Venezuela de la UNICEF. Y además, tengo que destacar, por cierto, que Henry es miembro desde la fundación de la Universidad Abierta de Recoleta del Consejo Académico y Social de nuestra universidad. Bien, vamos entonces contigo, Henry, para empezar esta videoclase. Gusto de saludarte, bienvenido, la palabra es tuya. Muchas gracias, Cristian. Un verdadero placer compartir con las y los estudiantes del curso. Quiero hoy día tomarme unos minutos para problematizar sobre algunos elementos relativos a las alternativas para la continuidad educativa, algunas herramientas para la planificación, un mapeo de alternativas a las respuestas públicas en América Latina y el Caribe, y algunas reflexiones finales para pensar el devenir de la educación en nuestra región. Primero, se ha señalado que es clave, ¿verdad?, en el contexto de la continuidad educativa ante el cierre preventivo de escuelas, tomar, ¿verdad?, en consideración 7 principios clave, ¿verdad? Dentro de estos elementos, en primer lugar, el continuar aprendiendo, articular grandes alianzas y pactos socioeducativos al interior de los países que nos permitan proveer de oportunidades de aprendizaje inclusivas, equitativas y de calidad para todos y todas sin discriminación. Al mismo tiempo, se ha señalado la necesidad de proteger el bienestar integral, ello tanto el desarrollo cognitivo, físico y socioafectivo del ser humano, considerando la educación como una llave de otros derechos que permite el acceso y la satisfacción de otros derechos sociales por medio del derecho en la educación. Como tercer elemento, abordar las necesidades de los niños, las niñas y los jóvenes marginados. Hacer todo lo posible para que la crisis no radicalice la brecha de desigualdad que ya son extremas dentro de nuestra región. Cuarto elemento, apoyar las necesidades específicas de los niños y las niñas y los jóvenes afectados por conflictos, crisis humanitaria, desplazamientos forzados e impulsar las acciones para mitigar los efectos de la crisis en las trayectorias educativas de ellos y ellas. Claramente, apoyar a los maestros, a las maestras, a los cuidadores, a las cuidadoras, para brindar todos los soportes posibles para acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje basado en el hogar. Como sexto elemento, el fortalecer los sistemas educativos para la preparación y la reapertura de las escuelas, pensando que precisamente, más que una respuesta de emergencia, es cómo mejoramos la capacidad de inclusión del sistema en su totalidad. Y por último, un elemento que es fundamental, cómo mantener e incrementar el financiamiento de los sistemas de educación pública en el contexto del COVID-19. Todos estos elementos deben ser considerados en a lo menos 3 momentos clave de un proceso de planificación de continuidad educativa.
un primer momento que se ha señalado con mucha fuerza, que es cómo garantizamos oportunidades de educación y aprendizaje, como mencionábamos, de calidad, en el contexto del cierre preventivo de escuelas. Pero no solo eso, sino al mismo tiempo cómo pensamos la preparación, ¿verdad?, para un retorno fraterno, amigable, saludable a la escuela, que asegure que no dejará a nadie fuera y no dejará a nadie atrás. Y esto al mismo tiempo con una mirada que garantice y que tenga como perspectiva un regreso seguro a clase. Estos tres elementos que podrían ser considerados como etapas, más bien son componentes que se articulan de forma simultánea y en complejidad y que debiesen ser considerados para pensar una respuesta educativa que precisamente conecte la emergencia con una mirada de recuperación a largo plazo. Es decir, que desde el día 1 de la emergencia nuestras acciones deben tener como perspectiva, ¿verdad?, la transformación del sistema en su totalidad para mejorar las capacidades de inclusión del sistema. En efecto, la pregunta ya no es cómo hacemos que los chicos y las chicas se adapten a un sistema, sino que es muchas veces, digámoslo, excluyente, sino más bien cómo transformamos el sistema en función de las necesidades y los estilos de aprendizaje de la población. Ahora la pregunta por la continuidad educativa, y es importante recalcarlo, bueno, ¿qué es lo que debe continuar? Desde una perspectiva de derecho, en un contexto de emergencia, la continuidad educativa puede entenderse como todos aquellos servicios de protección, de bienestar, de educación formal, no formal y de aprendizaje informal que durante el proceso de cierre de escuela se garantizan de manera integral, ya sea fortalecido o facilitado o impulsado por los sistemas educativos, con el fin de asegurar oportunidades de desarrollo integral y de aprendizaje. Esto en espacios seguros y saludables cuando las instituciones educativas están cerradas. Ello nos da cuenta que la continuidad educativa es mucho más grande y más complejo que garantizar la existencia de una plataforma virtual, sino hace parte de una política pública con foco en la equidad e inclusión del sistema en su totalidad. Dentro de las alternativas de continuidad educativa existe un conjunto de acciones que son aquellas que operativizan la continuidad educativa en términos de la educación a distancia o la educación remota. Estas pueden entenderse como un conjunto de medidas sectoriales para continuar de manera remota, en este caso basado en el hogar, el proceso de enseñanza y aprendizaje orientado ya sea por el currículum oficial o por otras actividades socioeducativas de promoción cultural. Esta concepción de la continuidad educativa desde un enfoque de derecho, en un primer momento los equipos, ¿verdad?, todos y todas las actoras del sector educativo debiesen tomar como premisa una preparación, ¿verdad?, una planificación que precisamente dé cuenta de cuál es la mejor opción a considerar dentro de un espacio y tiempo determinado. Por ejemplo, como equipo nos tendríamos que hacer una primera pregunta, ¿verdad? La población con la que nos proponemos trabajar, ¿cuenta con acceso a hardware y conectividad en el hogar? Si la respuesta es positiva, la pregunta es, bueno, ¿y entonces las autoridades educativas están proveyendo del currículum en línea mediante las plataformas digitales? De ser el caso, resulta apropiado sistematizar la experiencia y compartirla para aprender de la praxis educativa, y de no ser el caso, bueno, ¿cómo buscamos otros dispositivos, ¿verdad?, complementarios, digitalizados, que nos permitan dar seguimiento a las actividades propuestas en los planes y programas de estudio? Ahora también, y lo sabemos, si la pregunta es que la población no cuenta con acceso a hardware y conectividad, la pregunta es, bueno, entonces la población a la que aspiramos a alcanzar, ¿usa de forma regular la televisión y la radio? De ser el caso, ¿cómo exploramos alternativas de educación a distancia, radiofónica, televisiva, de educomunicación, que nos permitan garantizar el derecho a la educación en tiempos de crisis? Y de no ser el caso, bueno, ¿cómo disponemos de alternativas, por ejemplo, mediante medios impresos que nos permitan garantizar el derecho a la educación? Este ecosistema, ¿verdad?, de decisiones múltiples deviene en distintos escenarios. Lo interesante a comprender es que estos escenarios, para el caso de América Latina, por dos factores que creo que son fundamentales tener siempre en consideración, como es la diversidad y la desigualdad, estos escenarios coexisten, tanto entre como dentro de los países.
tenemos escenarios de alto acceso tecnológico, donde efectivamente las autoridades facilitan las plataformas de contenido digital y las opciones para maximizar, ¿verdad?, el uso de estas plataformas es abrir distintos puntos de Wi-Fi y de Internet para el acceso a la población local, negociar con operadores para el acceso offline a las plataformas digitales, utilizar las distintas herramientas para diseminar y comunicar las lecciones que son comunicadas de manera digital, considerar el uso de aplicaciones optimizadas para el desarrollo de algunos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero cabe recordar que este segundo escenario, que este primer escenario, perdón, en América Latina, solamente el 45% de los países tiene acceso a Internet, de 24 países de América Latina y el Caribe. Solo el 37% tiene acceso a computadoras y solamente el 42% tiene acceso a celulares inteligentes. Por cual hay un segundo escenario que coexiste al interior de nuestros países, que es con una situación de tecnología y conectividad media, ¿verdad?, en donde las autoridades educativas se deben proponer el desarrollo de recursos y plataformas por medio de la radio y la televisión. Ahora me gustaría recalcar que, a pesar de que podamos pensar que estos son los únicos dos escenarios que existen dentro de América Latina y el Caribe, de aquellos estudiantes que no poseen Internet, solamente el 89% tiene acceso a televisión y un 53% tiene acceso a radio. Ahora también cabe recalcar que la solución, por ejemplo, en este último caso, un escenario de baja disponibilidad tecnológica, en donde la solución no es otra que los medios impresos y muchas veces las visitas domiciliarias, tampoco está exento de desafío. Solamente mencionar que el 41% de los estudiantes de América Latina, de las y los estudiantes de América Latina y el Caribe, no tiene un escritorio para desarrollar una actividad de aprendizaje dentro del hogar. Y el 60% no tiene acceso a libros para acompañar estos procesos formativos dentro del hogar. Estos elementos nos parecen clave señalar y alertar que ningún país de América Latina tiene solo un escenario, sino más bien estos escenarios tecnológicos y sociales que son desiguales y diversos, coexisten tanto dentro como entre los países. Ahora, una vez que ya reconocemos como equipo, ¿verdad?, cuáles son los recursos y las tecnologías con las que cuenta la población, en un segundo momento, como equipos, como tomadores y tomadoras de decisiones, ¿verdad?, lo que hacemos es identificar los escenarios, ¿verdad?, en donde se van a desplegar nuestras acciones. Ahora permítanme compartir con ustedes un abanico de opciones posibles que hemos mapeado en 24 países de América Latina y el Caribe con apoyo de la Universidad Abierta de Recoleta y del Grupo Regional de Educación. Este mapeo, que es un mapeo, considerémoslo incipiente y un mapeo vivo, nos da cuenta de 24 países en América Latina, un 92%, 22 de 24 países, desarrolla plataformas digitales. Me interesa recalcar, y permítame ahora que vayamos haciendo un recorrido por América Latina y por los distintos dispositivos. En las plataformas tecnológicas me parece interesante compartir el caso de Uruguay, que por una democratización tecnológica previa desde la institucionalidad con el Plan Ceibal, pudo rápidamente escalar sus acciones de manera masiva mediante plataformas virtuales y una adaptación del Ceibal en casa. Experiencias como la de Panamá, Paraguay o Argentina que han acordado con empresas operadoras el acceso offline sin uso de datos a las plataformas virtuales que dispone el gobierno central. Ahora estas plataformas son diversas, podemos encontrar interfaces y aplicaciones disímiles. En algunos casos las plataformas digitalizan los textos, los libros de texto y los materiales de estudio. En otro caso se puede acceder a la programación de las actividades semanales por nivel. Y en los mejores casos, estas plataformas organizan la totalidad de los recursos en un esquema unificado, facilitando al usuario, ¿verdad?, la idea de un ecosistema, ¿verdad? Muchas de estas plataformas, como se ve en el esquema, son complementadas con el uso de redes sociales, ¿verdad? En Argentina, en Belice, en El Salvador, en Venezuela, se ha impulsado de manera organizada los grupos de WhatsApp como medio para coordinar grupos de aprendizaje que transitan de las salas de clase a grupos de aprendizaje virtual. Como vemos en los resultados también,
un 34% de los países está desarrollando o está ofreciendo aulas virtuales que de manera directa y sincrónica permiten continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. En algunos casos estas plataformas son ofrecidas por los gobiernos mediante licencias propias, en otros casos más bien se facilita el acceso y el uso de plataformas libres, ¿verdad? Y uso de software libre. La implementación, cabe recalcar, de estos sistemas dinámicos, ¿verdad?, creados para gestionar entornos de enseñanza virtual, es quizá todavía incipiente. En algunos casos operan para desarrollar en vivo, ¿verdad?, de enseñanza-aprendizaje. En otros casos operan más bien como repositorio de materiales. Y cómo no mencionar también que estas actividades, ¿verdad?, y estas estrategias de alternativas de educación a distancia vía remota son complementados también con la distribución de acceso a computadoras, a tabletas, como se ha desarrollado en Colombia, en El Salvador, en Chile. Pero me parece importante recalcar que el 79% de los países también están haciendo uso de la televisión educativa. Acá en el caso de Cuba, con el canal educativo y las teleclases, que incluso ha creado una app gratuita, ¿verdad?, Mi Clase TV, que te permite una descarga gratuita y seguir de manera offline, ¿verdad?, las distintas clases televisivas. En Venezuela se pasó de un programa de 2 horas a un canal educativo completo. En televisión también el escenario es diverso. Tenemos, en algunos casos son programas dentro de canales públicos, en otros casos dentro de canales privados, en algunos casos son canales completos. En algunos formatos, en algunas modalidades hay transmisiones en vivo, en otros son transmisiones pregrabadas. En algunas ocasiones tienen una lógica de sesión de clase de manera instruccional. En otros casos son más bien programas televisivos culturales que tienen componentes de la escuela. Bueno, y así sucesivamente. Nos damos cuenta que la radio también tiene un 54% de penetración en las actividades que están haciendo los países. Su uso también es heterogéneo, a veces es con podcast, a veces son formatos de radios comunitarias completas, en algunos casos es la simple retransmisión de programas televisivos, en otros casos corresponde a formatos pedagógicos pensados para la radio. Y recalcar que en ambos casos, tanto por la radio o la televisión, ellos han sido complementados, que parece importante recalcarlo, ya sea con líneas telefónicas de atención pedagógica o en algunos casos con mensajería de texto, ¿verdad? Y por último, como no, los medios impresos. Un 38% de la región está desarrollando alternativas de continuidad educativa mediante medios impresos. En algunos casos, estos medios tienen un componente muy interesante en donde docentes, como hemos registrado en Argentina, en Venezuela, docentes van a dejar las actividades en los cuadernos de los niños y las niñas y vuelven la semana siguiente con actividades de cuaderno viajero, cartas al maestro. O en algunos casos, el 13% de los países, 3 de los 24 países, registramos que están desarrollando actividades educativas de continuidad educativa por medio de la publicación en la prensa nacional. Por ejemplo, en Jamaica, en Guatemala y en Venezuela, los días viernes se publica en el Diario Nacional las actividades pedagógicas de la próxima semana. Creo que estos son avances importantísimos que nos dan pistas, ¿verdad? Nos dan algunas luces de por dónde vamos avanzando en los países de América Latina y el Caribe. Simplemente recalcar 3 ideas fuerza acá. 22 de los 24 países están desarrollando alternativas de continuidad educativa que demuestran un gran compromiso con el derecho a la educación. En segundo lugar, no es posible establecer un medio que tenga la mayor preferencia en América Latina, sino más bien lo que observamos es una búsqueda por desarrollar plataformas y respuestas ad hoc precisamente para no dejar a nadie fuera y no dejar a nadie atrás. Y por último, identificamos un movimiento incipiente hacia estrategias multimodales y combinadas de parte de los países. Un grupo importante de los países, 10 de 24 países, presentan una combinación de las 3 estrategias, es decir, el uso de componentes online, el uso de componentes offline y el uso de comunicación en medios masivos como radio y televisión. Creo que ello nos da cuenta que estamos en un proceso, los países están en un proceso de búsqueda, ¿verdad?
que ciertamente va a quedar con nosotros y va a significar una contribución importante a la reflexión educativa para el devenir educativo de América Latina y el Caribe. Por último, si me permiten, a modo de cierre, compartir algunas reflexiones, ¿verdad? Muy brevemente. Primer elemento, creo que existe consenso de que muchos de los obstáculos para el proceso de continuidad educativa son limitaciones estructurales de los sistemas educativos previos al brote del COVID-19. Cursos sobrepoblados, precarización docente, marcos curriculares anacrónicos, pedagogías pasivas, una crisis de pertinencia y de sentido de la educación para la juventud. Esos elementos son previos a la crisis del COVID-19 y claramente se presenta hoy día como una oportunidad para su transformación. Creo que también la crisis sanitaria en general nos da cuenta que la continuidad educativa necesita de sistemas de educación público más fuertes. Creo que existe una tarea que no puede significar la crisis otra excusa para limitar presupuesto fiscal al sector educativo. Todo lo contrario. La experiencia ha dado cuenta de la necesidad de una suerte de reconversión tecnológica de la educación pública y ello claramente exige una mayor inversión fiscal. Por cual, no solamente es un momento para mantener el presupuesto, sino incluso para aumentarlo, por el rol gravitante que juega el sector educativo. Otro elemento es que claramente lo que estamos viviendo hoy día se escapa a cualquier formación para la que nosotros fuimos entrenados y entrenados. Por cual es clave pensar que estas nuevas respuestas no pueden significar una transposición mecánica de la lógica y la cultura de la escuela al hogar. Y por eso tampoco una reproducción mecánica y lineal de la lógica unidireccional de la escuela moderna a estas nuevas plataformas. Precisamente estas plataformas lo que nos exige es repensar las pedagogías, repensar los marcos curriculares, repensar la manera, incluso la manera de pensar e imaginar la educación. Y obviamente eso exige una transformación de las capacidades que poseemos cada uno de nosotras y nosotros. Esas capacidades claramente necesitan de todos los apoyos, tanto materiales como simbólicos, en los maestros, para las maestras y los maestros y todas las actores de la educación. Creo que sabiendo de los elevados riesgos de la crisis, que por ejemplo ya muchos estudios identifican que por el mismo cierre de escuelas se puede aumentar la brecha de aprendizaje por la no presencia directa dentro del espacio escolar, a pesar de todos esos riesgos, creo que existen algunas pistas que nos da cuenta que podemos pensar con esperanza que el mundo se ha convertido en un planeta aula-taller para repensar la educación y la escuela que queremos en el siglo XXI. Observamos en los territorios y en las comunidades un cruce como nunca de lo formal, lo no formal y lo informal. Una articulación en equilibrio de lo cognitivo, lo conductual y lo afectivo. Una intersectorialidad entre la educación, la comunicación, la cultura, la protección, los servicios de agua, saneamiento, higiene y la salud. Es decir, como nunca antes hemos visto, afortunadamente, lo que por mucho tiempo estuvimos reclamando, ¿verdad? Un proceso de reinventar la educación y los sistemas educativos a cómo lo veníamos diseñando y pensando a la fecha. Y por último, creo que ese mensaje precisamente nos lleva a sostener que todas estas prácticas que he compartido con ustedes muy brevemente y todas las otras que están desarrollando ustedes en sus países, creo que no las debemos pensar solamente de manera coyuntural y de manera compensatoria y paliativa ante el cierre de escuelas. Es decir, no pueden ser concebidas solamente desde la emergencia, sino debemos comprenderlas más bien como la reemergencia de una modalidad educativa desde el aprendizaje a lo largo de la vida para todos y todas. Creo que estos desafíos que tenemos por delante nos convocan en un proceso de investigación, de formación y de acción pedagógica para precisamente ir encontrando juntos la respuesta a estos grandes desafíos que nos depara el cierre de escuela, el confinamiento y la crisis social aparejada a ello. Así que, de mi parte, cerrar con esos elementos, Cristian, y dejo a continuación a María a que pueda seguir profundizando en el tema, ¿verdad? Muchas gracias y saludos a todos y todas los estudiantes.
Muchas gracias, estimado Henry. Una presentación que sin duda nos plantea no solamente un panorama de lo que está ocurriendo, sino y especialmente las preguntas, los cuestionamientos que nos tenemos que hacer como actores y actoras educativas en lo que viene. Y hay más sobre esta continuidad educativa que le vamos a pedir enseguida a la invitada que hemos presentado al inicio, estimada María Brown, reiteramos, oficial de educación de la Oficina Multipaís de la UNESCO en Quito y representación para Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Te damos la más cordial bienvenida, estimada María, en nombre de la Universidad Abierta de Recoleta, y te agradecemos el tiempo y el esfuerzo que vas a dedicar para compartir tus saberes, tus reflexiones con quienes están participando en este curso. Un gran abrazo y la palabra es tuya. Muchas gracias, Cristian. Gracias a ti y a la universidad por permitirnos desde la UNESCO aportar el día de hoy en este proceso formativo. En esta segunda parte de la sesión, cuya primera parte estuvo a cargo de mi colega Henry, explorará algunas recomendaciones sobre cómo estructurar un modelo educativo pedagógico psicosocial en un contexto precisamente de emergencia, en donde tenemos que favorecer una educación semipresencial o a distancia para alcanzar y garantizar la continuidad de la educación. En estos distintos escenarios que Henry describía, de alta conectividad, baja conectividad, o mediana conectividad que los distintos países pueden tener. Y esencialmente abordar también el rol de los distintos actores del sistema educativo que hacen parte del sistema educativo para garantizar la continuidad de la educación. En ese sentido, vamos a profundizar sobre este primer momento del cual habló Henry, que es la continuidad del aprendizaje. Como parte integral del plan que deben diseñar los distintos países y cada una de las instituciones educativas para avanzar. En primer lugar, quisiera abordar y reflexionar con ustedes qué debe incluirse y a qué nos referimos cuando hablamos de un modelo pedagógico psicosocial en contextos de cuarentena, aislamiento obligatorio o voluntario, en contextos de distanciamiento social. En primer lugar, como parte del plan integral de respuesta y para la continuidad del aprendizaje en el modelo en contexto de emergencia, se debe diseñar este modelo, o sea, establecer la importancia de establecer un modelo diferenciado del modelo que se venía realizando. Eso es un primer paso fundamental. El modelo pedagógico psicosocial debe además garantizar oportunidades de aprendizaje para las niñas, niños y adolescentes en contexto de aislamiento social y educación en casa. Este es el caso de la emergencia sanitaria por COVID-19, pero no es exclusivamente en esta emergencia. Estos modelos pedagógicos que deben adaptarse a cada una de las circunstancias y en este caso, en esta emergencia, pueden servir de referencia para otros contextos futuros. Además, la escuela debe resignificarse, pasar de ser un lugar solamente físico al donde el estudiante va y donde obviamente también recibe todos estos servicios de acompañamiento, no solo pedagógico, sino también psicosocial, a resignificarse en un entorno que no necesariamente es presencial y que también favorece ese proceso de aprendizaje. Es también un contexto en el cual el modelo debe pensar cómo contribuir a la resignificación de la escuela y no solamente del modelo educativo. Por otra parte, se puede avanzar en el desarrollo de los contenidos curriculares. En estos contextos de emergencia es importante, por supuesto, avanzar en los contenidos curriculares. Sin embargo, debo aclarar que lo principal y lo más importante va a ser priorizar la salud y el bienestar físico de las y los estudiantes en este momento y además pensar en las familias, quienes cuidan de los estudiantes y las estudiantes, de los docentes, quienes también participan de este proceso formativo como un motor importante y principal, y los contenidos que van a formar parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta concepción del bienestar, un bienestar más integral de la comunidad, que como bien Henry decía, también estamos dándonos cuenta que muchas prácticas que se han venido dando a lo largo de los años en la educación informal y no formal
pueden ser aplicables al contexto de la educación formal para favorecer una participación de la comunidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, se requiere de respuestas diferenciadas que respondan a cada realidad. Y en esto no solamente estamos hablando de las particularidades que presentan los distintos estudiantes por sus individualidades. Cada uno de nosotros somos diferentes, somos únicos, irrepetibles, y el modelo pedagógico psicosocial debe ser adaptado a cada una de nuestras realidades cuando estamos en un contexto de educación ordinaria. Pero ahora que nos encontramos en el desafío de estos contextos de semipresencialidad o educación a distancia o virtualidad, esas adaptaciones o esas adecuaciones deben responder a también el contexto de la familia, el contexto de la comunidad, el contexto de la lengua, la nacionalidad, las condiciones de pobreza, de las condiciones de salud, es decir, y deben evaluar la integralidad de todo lo que hace la individualidad de cada uno de las y los estudiantes. Por otra parte, no es recomendable que el espacio familiar y del hogar, y en esto debo ser muy enfático, se transforme en un aula. Ya teníamos evidencia previo al COVID de que cuando trabajamos y educamos en casa con las experiencias de homeschooling y otras formas de aprendizaje en casa, no funciona, no es propicio pensar que la familia puede suplir o convertirse en un aula tradicional, ni que los padres y las madres de familia deban convertirse y hacer las veces de docentes, sino que al contrario debemos pensar cómo la educación puede y los aprendizajes pueden trasladarse de manera significativa al hogar, haciendo que las oportunidades de la interacción regular, normal que tenemos dentro de nuestros hogares se conviertan también en oportunidades de aprendizaje significativo y que sean específicos también para la situación en la que nos encontramos actualmente. Por otro lado, quisiera compartir 3 consideraciones para el diseño de este modelo pedagógico psicosocial, que tiene, por una parte, en el centro la flexibilización del modelo pedagógico, que incluye la priorización de contenidos curriculares y la transversalización dentro del currículo de desarrollo de habilidades de aprendizaje socioemocional. No pensar que el proceso de contención socioemocional se circunscribe únicamente a la primera parte de respuesta de una emergencia, sino que la contención socioemocional hace y debe ser parte de la educación, no solamente en la emergencia, sino siempre como parte sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje. La emergencia demanda aumentar los esfuerzos ya importantes de todas las personas relacionadas con la prestación de servicios educativos y de la garantía del derecho a la educación, principalmente en cuanto a la flexibilidad, la capacidad de adaptabilidad y la creatividad. Esta es una oportunidad para evaluar nuestras prácticas en los procesos formativos, reconocer aquellos objetivos curriculares y destrezas que más contribuyen con el desarrollo integral de los estudiantes, así como las experiencias educativas que pueden adaptarse a cada uno de los contextos, como habíamos hablado antes. Por otro lado, este segundo elemento de la adaptabilidad de los mecanismos de gestión escolar, considerando la utilización de múltiples plataformas. Henry ya ahondó un poco en esto, y alternativas de comunicación comunitaria para acelerar los procesos educativos al estudiantado y sus familias, tomando en cuenta estos distintos escenarios, estos 3 escenarios que mencionaba Henry, que además en cada país pueden convivir. Dentro de un mismo país, como él decía, puedes tener escenarios en ruralidad de muy baja conectividad y ellos, por ejemplo, en zonas urbanas de alta conectividad. Y finalmente, un tercer elemento que es el desarrollo y promoción de la autonomía del estudiantado en el centro del modelo pedagógico psicosocial. Esto implica un acompañamiento en el entorno familiar y el reconocimiento de su corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta corresponsabilidad es una corresponsabilidad que no nace en la emergencia y que hemos estado hablando en el ámbito de la educación de la corresponsabilidad y del rol de la familia como parte importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, y esto es una oportunidad para recuperar ese rol fundamental de la familia sin pretender nuevamente que ellos como padres o madres o cuidadores principales asuman el rol de una o un docente. Por otra parte, quisiera compartir las limitaciones ocasionadas por el distanciamiento social que deben considerar 6 elementos que quisiéramos abordar. Estos 6 elementos son, en primer lugar, la limitación de la conectividad en los entornos virtuales.
Ya Henry lo mencionó, esta limitación puede estar dada por poca conectividad, pero también por limitaciones materiales, por poca disponibilidad de dispositivos en el hogar. Por ejemplo, si es que en una familia hay varios estudiantes y cuentan con un computador o un dispositivo móvil, esto también debe ser considerado también por una distancia física, por barreras geográficas, entre otros. El segundo elemento es la incertidumbre en torno a la capacidad de apoyo de la familiar para el desarrollo educativo, considerando que todas las familias y hogares son diversos. Algunos hogares contarán con más y mejores herramientas para acompañar a los procesos educativos, mientras que otros presentarán mayores limitaciones. Por lo tanto, es necesario que la escuela y la propuesta educativa tomen en cuenta estas diferencias y no generen situaciones innecesarias de estrés y ansiedad en la familia. Algunos de estos se debe sumar la posibilidad de que algún miembro de la familia pueda contraer, por en este caso, el COVID. Esto también afecta la dinámica familiar y la gestión de los cuidados que deben asumirse dentro del hogar y que deben coexistir con el rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este rol de cuidado también debemos contemplar el cuidado de las personas que han sido afectadas por la enfermedad. Un tercer elemento, las necesidades educativas especiales y diferencias individuales que mencionamos también al inicio. En esta el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre se debe considerar y adecuar a los conocimientos previos y necesidades y contextos específicos de cada individuo, lo cual también aplica para entornos no presenciales. Las oportunidades de aprendizaje que los ministerios de educación también promueven y ofrecen son un elemento fundamental, es decir, cuáles son las herramientas que desde los ministerios de educación o las secretarías de educación o las instancias desconcentradas de educación que existen en los distintos países se pueden ofrecer para acompañar en este proceso. Un cuarto elemento es el clima emocional, personal y familiar. Los hogares también están expuestos a recibir información a veces falsa, que genera también estrés y angustia, y esto debe también ser contemplado en el proceso de diseño pedagógico y de los contenidos educativos que vamos a promover en el contexto de la emergencia en esta fase de educación virtual o semipresencial o a distancia. En donde la relación emoción-cognición se vuelve más evidente, en donde el aislamiento y el distanciamiento social hacen que esta relación de la emoción y la cognición estén todas dentro también del ámbito del hogar. Un quinto elemento es la disponibilidad limitada de recursos y materiales didácticos. La realidad de cada hogar también es diferente en este sentido, no solamente la disponibilidad y acceso a la conectividad, sino también a los recursos y materiales didácticos. Muchas familias no cuentan con acceso a Internet, pero tampoco televisión, a veces no radio, teléfonos inteligentes, tampoco necesariamente, como mencionaba Henry, están recibiendo material impreso. Se recomienda, por ejemplo, considerar las actividades de cuidado como recursos de aprendizaje. Como les decía, las oportunidades que las rutinas diarias del hogar pueden presentar para también generar procesos educativos de enseñanza-aprendizaje. Limpiar, cocinar, arreglar, cuidar. Estas actividades pueden vincularse a contenidos que se prioricen dentro del currículo para esta emergencia. Un sexto elemento es la diversidad cultural y étnica que mencionamos, la pertinencia cultural de los contenidos que debemos también tomar en cuenta a la hora de diseñar este modelo pedagógico psicosocial. Esto debe y tenemos que pensar, y nosotros de la UNESCO planteamos la importancia de que el estudiante esté en el centro del proceso. Esto sin restar relevancia al resto de los actores y el rol fundamental que los docentes tienen, pero sí pensar en que todo el hecho y el proceso educativo está pensado para la promoción de los conocimientos y de las habilidades, de las aptitudes y del plan de vida de cada uno de los niños, niñas y jóvenes que forman parte del estudiantado. En este modelo, ubicando al estudiante en el centro, en donde el personal docente se constituye en uno de los ejes centrales de la propuesta, está al tanto de la realidad del estudiantado y por lo tanto podrá implementar estrategias educativas adaptadas y territorializar los recursos educativos que hayan multimedia y transmedia, buscando que los estudiantes no solamente reciban contenido educativo, sino que también generen su propio contenido y su propio proceso de aprendizaje como complementos a las actividades de aprendizaje que diseñan los docentes. Es fundamental crear e implementar
estrategias de cuidado y autocuidado también para los docentes. Vamos a abordar sobre esto, hablar un poco más sobre esto a continuación. Las familias y comunidades también se convierten en otro eje fundamental, debido al respaldo y el acompañamiento que pueden brindar al estudiantado para convertirse en sus actividades vinculadas con el cuidado en oportunidades de enseñanza-aprendizaje, como habíamos mencionado. En el proceso es importante entender que en cada proceso de respuesta a una emergencia debemos trabajar en la definición de un currículo macro y micro y llegar a unas planificaciones curriculares de aula a cargo de los docentes que prioricen contenidos y que determinen lo que se va a trabajar en el marco del contexto de la situación de la emergencia. Para esto tomamos en cuenta, por un lado, los resultados clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la UNESCO planteamos trabajar en la definición de contenidos y prioridades curriculares que pasa por un ejercicio de selección de estos a la luz de los actos que vamos a ver más adelante. Se sugiere definir ámbitos de aprendizaje priorizados, que luego se traduzcan en resultados de aprendizaje esperados para cada uno de estos, que pase por los atributos clave del estudiantado que se corresponden con los resultados del aprendizaje que definimos previamente, para finalmente seleccionar unos temas a tratar en el currículo priorizado o compactado durante la emergencia y formular, por último, los objetivos clave. Y estos objetivos clave deben estar estructurados, o sugerimos que estén estructurados, no necesariamente por cada año escolar, por cada curso o grado, sino por subniveles educativos, y contemplar la posibilidad de trabajar en mecanismos multigrado por proyectos que sean pertinentes y adecuados a la situación de los y las estudiantes. Así también, estos elementos deben estar, contemplar los ámbitos del proceso de enseñanza-aprendizaje que son transversales en cada uno de ellos. Es decir, por ejemplo, los objetivos deben contemplar el ámbito cognitivo, así también como el ámbito socioemocional y el ámbito conductual del desarrollo del estudiantado, en donde lo cognitivo habla de las capacidades de adquisición de conocimientos y reflexiones necesarias para comprender el mundo y sus complejidades. Lo socioemocional habla sobre valores, actitudes y competencias socioemocionales que contribuyen al desarrollo afectivo, psicosocial y físico del estudiantado y les permite vivir con las demás personas en forma respetuosa y pacífica. Y el ámbito conductual, con ámbitos de desempeño y aplicación práctica, que también nos dé cuenta de cómo esto se puede resignificar en la vida cotidiana de las y los estudiantes. Las características de un proyecto integrador, que ustedes pueden ver en este momento en pantalla, plantean también el trabajo de estos contenidos curriculares de manera que contemplemos su adaptabilidad a las distintas plataformas y formas de hacerla llegar esta información a los estudiantes y a las estudiantes, la posibilidad de ser mediadas pedagógicamente por el profesorado, la flexibilidad, la presentación en relación con otros recursos, el poner énfasis en la autonomía de los estudiantes y promover la interdisciplinaridad. Hemos planteado desde la UNESCO, desde la oficina de Quito, que estos proyectos integradores pueden abordar actividades interdisciplinares que se desarrollen a no más de 15 días, de tal manera que el estudiantado mantenga también la motivación y pueda también conseguir los objetivos propuestos por el docente o la docente. Asimismo, fortalecer de esta manera la permanencia del estudiantado en el sistema educativo, buscar que estos proyectos sean significativos, que sean fáciles para los estudiantes de entender por qué lo que están aprendiendo es útil en su vida diaria, y de esta manera que también se mantengan motivados y no contribuyamos al abandono escolar o la deserción, que son factores de exclusión. Finalmente, quisiera entrar en la corresponsabilidad o el rol de los distintos actores de la comunidad educativa para la garantía del derecho a la educación. En ese contexto, primero, abordar el rol del personal directivo. El personal directivo tiene también un rol importante en la socialización de ese modelo pedagógico psicosocial que se diseñe, en llevar un registro de las y los estudiantes con quienes se han podido contactar. Esto quiere decir que el directivo también tiene un rol o juega un rol muy importante en poder identificar si existen estudiantes que están
en riesgo de dejar de estudiar y salir del sistema educativo. Tienen también un rol fundamental en liderar la búsqueda activa de esos estudiantes que ya no encuentran, que ya no están en contacto con los docentes. ¿Dónde están? ¿Qué está pasando? Y aquí hay ejemplos maravillosos de docentes y personal directivo que buscan hasta las casas a sus estudiantes para ver que estén bien, que estén conectados y que formen parte del proceso. Establecer y acompañar los mecanismos de entrega de actividades también, ver cómo establecen con los docentes de la institución educativa un contacto constante con el estudiantado. Esas son algunas de los roles. También identificar características de los grupos de estudiantes de los entornos en los que viven para adaptar la propuesta de cada institución educativa a esa realidad local. Identificar también ausencias o dificultades para el contacto y reportar organismos pertinentes. Aquí hay un vínculo fundamental entre la institución educativa y también los mecanismos de protección que tiene establecido cada uno de los estados para la denuncia de casos de violación de derechos humanos o en su defecto también violencia intrafamiliar, que pueden ser detectados y denunciados por los directivos. Establecer y acompañar los mecanismos también de denuncia. Es importante que se involucre el personal docente que está en contacto directo con los estudiantes. Realizar también el seguimiento de esos casos y de alguna manera hacer que sea muy personal ese contacto que tienen con cada uno de los estudiantes para que los estudiantes sientan y sepan que la institución educativa está pendiente de ellos, que no se ha olvidado, que están acompañados, que no están solos y que la educación no solamente son las notas o las calificaciones, sino que aquí hay un proceso humano de acompañamiento constante, detectando también ese contexto que la emergencia puede profundizar algunos casos de violencia que ya existían antes. En cuanto a los docentes, el rol de los docentes también es realizar ese proceso de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tal vez el rol principal del docente es con los estudiantes y las familias avanzar en este proceso de enseñanza-aprendizaje adecuado y contextualizado a la realidad de cada estudiante. Generar ese contacto con las familias es fundamental para saber qué está pasando, y esto no pasa solamente por la entrega de las tareas y de instrucciones, sino en una comunicación directa y constante a través de los medios que se tenga. Si son buzones, si son cartas, si es el teléfono, todas estas son válidas. Identificar las características de los grupos de estudiantes también para ajustar su respuesta y su planificación de clase a cada una de estas realidades. Y como habíamos hablado en el caso de directivos, todo el mecanismo de búsqueda activa y de identificación de posibles casos de estudiantes que puedan estar prestos o cercanos a abandonar la educación en este contexto de emergencia, para activar cuando sea necesario los sistemas de protección y denuncia de casos y hacer este acompañamiento a los casos que se haya detectado y denunciado. Quiero también dedicar un espacio muy pequeño a decir que el rol de los docentes no solamente está en ellos ser una figura de contención y referencia para los estudiantes, sino que también los docentes y las docentes, los educadores, necesitan un espacio de cuidado y autocuidado. No podemos pedir que los docentes puedan ser cuidadores en su máxima expresión y en su mejor capacidad cuando ellos mismos requieren de un acompañamiento. Y en ese sentido es importante el autocuidado de los docentes y la generación en estos contextos de emergencia y distanciamiento de espacios en donde estas características de la pandemia trae que también genera un estrés particular en las y los docentes sean respondidos con espacios de escucha activa, soporte socioemocional, detectar situaciones también de vulnerabilidad de los derechos de los propios docentes y educadores. Identificar, por ejemplo, redes para soporte socioemocional entre los mismos docentes y generar estas comunidades de cuidado y autocuidado es altamente recomendable. Los profesionales de apoyo psicosocial se constituyen también en un actor fundamental y tienen como función la acción de prevención y actuación y restitución de derechos de las niños y adolescentes, además del apoyo
psicológico y psicosocial, individual, familiar y comunitario. Las y los profesionales de apoyo psicosocial van a trabajar también de la mano con el directivo y el docente de la institución educativa en un proceso de abordaje integral del bienestar de las y los estudiantes, y el diseño conjunto de estas estrategias es y se constituye en algo fundamental. Activar las rutas y protocolos que establecen cada uno de los países para también la denuncia de cualquier vulneración de derechos cuando requiere esto ser delegado a una instancia como puede ser, por ejemplo, una fiscalía, y dar seguimiento a los casos detectados conjuntamente con la autoridad de la institución educativa y los docentes. Este tema del seguimiento de las posibles vulneraciones de derechos es responsabilidad de todos los actores del sistema. Todos tienen la obligación de denunciar y participar activamente en el proceso de restitución de los derechos cuando esto sea requerido. Las familias también son un actor fundamental y apoyan esta búsqueda de guía por parte de las instituciones educativas. Es decir, las familias también deben buscar contactarse con la institución educativa para que sus hijos y puedan apoyar a sus hijos y hijas a contar con las guías emitidas por la institución educativa y por las autoridades educativas que se emiten a través de distintas plataformas como Henry mencionó. Activar también la reflexión y la investigación dentro del hogar. Las familias pueden también invitar a la reflexión, a la indagación y a la búsqueda de preguntas dentro de su hogar, en el contexto del hogar y en las actividades de la cotidianidad, y tratar de disfrutar. Disfrutar era aprender conjuntamente con sus hijas e hijos, el disfrutar de acompañar el proceso educativo, que no es muchas veces no es sencillo, pero que puede ser muy gratificante el poder tener este espacio de conexión con las niñas y niños de las familias. Simplemente para terminar, Cristian, unas reflexiones finales para compartir con las y los estudiantes. ¿Qué prácticas educativas de la comunidad pueden servir de ejemplo y guía en este contexto? Los métodos de los pueblos y nacionalidades indígenas pueden ser interesantes. Como decíamos aquí, los aprendizajes de educación formal, informal y no formal, sobre todo lo no formal y el aprendizaje comunitario, ver cómo eso puede traducirse y aportar en este proceso. Y les dejo esto con unas preguntas de reflexión para que sigamos la discusión. Por otra parte, también generar recursos en diversas plataformas y medios en entornos de baja, mediana y alta conectividad e innovar para garantizar la continuidad de la educación se constituye en un desafío. Y la generación de estos recursos no solamente recae en los ministerios de educación, sino que también recae en los docentes, en los directivos y en las propias familias. Y aquí la invitación a pensar en que los estudiantes también pueden generar sus propios recursos. Y ahí un poco la introducción de este concepto de la educación transmedia. Y finalmente, para terminar, pensar en qué prácticas educativas de la comunidad pueden servir de ejemplo y guía en estos contextos, ¿no? Los aprendizajes del trabajo en comunidad son fundamentales y estos también yo creo que van a transformar la educación del futuro y pensar que una siguiente fase de este proceso de reflexión de las estrategias de apoyo y metodologías de trabajo en el contexto de emergencia pueden ayudarnos a reflexionar cuáles son los futuros de la educación y qué educación queremos después de la pandemia. Una educación que sea más pertinente, más individualizada, más aterrizada en la realidad de los territorios y que nos ayude a pensar en una ciudadanía común, en una ciudadanía mundial. Con eso quisiera terminar, Cristian, y quedo pues a disposición para seguir el debate. Bien, muchas gracias, estimada María, un clarísimo, detallado y muy útil, sin duda, conjunto de orientaciones que nos permite abordar las preguntas fundamentales que nos hacemos como educadores, como padres y como estudiantes, incluso en este momento complejo para la humanidad y particularmente para América Latina y el Caribe. Un saludo, aprovecho, María, tú estás en Quito, ¿verdad? Sí, así es. Bien, un saludo para las hermanas y hermanos ahí de Ecuador que también están trabajando arduamente en este contexto que les ha tocado y que nos ha tocado a todos muy difícil, ¿no? Así es, muchas gracias.
Y desde Caracas, Venezuela, se integra nuestro compañero Henry. Hermano, bienvenido nuevamente aquí a esta conversación. Sin duda que nuestros participantes van a tener que revisar y detenerse con detalle en cada uno de los ámbitos que ustedes han revisado. Pero a mí me gustaría, como una especie de síntesis, de síntesis conclusiva de las presentaciones, abordar un par de cosas que me parecen a mí relevantes en los contextos que ustedes han presentado. Voy a hacer la pregunta a uno de ustedes en cada caso, pero por supuesto quedan en absoluta libertad de participar y opinar al respecto. Estimada María, tú hiciste un énfasis que me parece muy importante porque se confunde muchas veces el hecho de que los niños, las niñas, los adolescentes estén en las casas con generar en la casa una especie de colegio artificial, ¿no? A partir de la información que reciben del colegio o del profesor, en los casos en que no haya conectividad, el profesor que pasa directamente y que deja tareas y que encarga guías o lo que fuere. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo precisamos eso para las familias particularmente, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Cuál es el límite que no debemos cruzar cuando estamos haciendo este proceso familiar de educación, ¿no? ¿Y por qué es relevante no hacer ese traspaso, no cruzar esa línea en la familia y menos en este instante de cuarentena, ¿no? Así es. Sí, Cristian, esto es un error, digamos, común, pero creo que no hay una única respuesta de cuál es el límite. No es recomendable que la casa se convierta en una escuela porque no estamos equipados los padres y madres de familia para ser docentes. No tenemos la formación que tienen los docentes y las docentes para asumir ciertos procesos de pedagogía y didáctica que se espera de un espacio educativo formal. Pero, sin embargo, somos, como padres y madres de familia, el referente amoroso más significativo de nuestras y nuestros hijos. Entonces, en ese sentido, somos el actor más fundamental y relevante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí quisiera recabar que no es que las familias no educan. Las familias siempre han sido el principal ente educador de las y los estudiantes. Sin embargo, lo que no estaría correcto y la razón por la que no es correcto es porque no estamos preparados como padres para ello, el que utilicemos las mismas herramientas que se esperan de los docentes y las docentes en espacios que están diseñados para una interacción completamente diferente. En ese sentido, creo que el límite de hasta dónde acompañar a los estudiantes está en el momento en el que las familias empiezan a sentir frustración. El momento en el que recibimos instrucciones desde la institución educativa para realizar cosas como madres y padres de familia o como cuidadores, en las que no nos sentimos tranquilos y preparados, ese es el límite. Eso te da una pauta de que no estamos preparados para ello. Y creo que también esto nos invita a pensar y a confiar en que nuestros estudiantes, los estudiantes de Latinoamérica y el Caribe, tienen también el potencial para gestionarse y para el proceso de autoaprendizaje. Y los instrumentos y las herramientas que envíen desde la institución educativa deben también promover esa autonomía y esa reflexión crítica para que, conforme vaya avanzando en edad, por supuesto, los más pequeños tendrán que ir aprendiendo esto de a poco, los propios estudiantes y las estudiantes se empoderen de su aprendizaje y que el proceso de enseñanza-aprendizaje no dependa de los padres de familia, sino que dependan del límite y el techo que cada uno de los estudiantes se ponga, porque un poco el cielo es el límite, un poco la traducción de esta frase en inglés, ¿no? The sky is the limit, el cielo es el límite en cuanto hasta dónde puede llegar al aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes cuando ellos mismos determinan qué es lo que quieren hacer y hasta dónde quieren llegar. Uh-huh. Henry, tu perspectiva a este respecto, que suele ser también una pregunta que se hacen mucho las y los padres cuidadores y cuidadoras en América Latina y el Caribe, que de pronto pueden verse incluso con ciertos grados de desesperación pensando
que lo que sus hijos están, entre comillas, perdiendo ahora, ya que no hay clases presenciales, ya no tienen cómo recuperarlo. Pienso especialmente en los adolescentes que están en los cursos finales, ¿no?, de los que hemos hablado mucho, en los cursos finales de la escolaridad y que requieren una contención, diría yo, más socioemocional que cognitiva. ¿Qué piensas tú? Sí, primero creo que quizá para recoger algunos elementos que ha planteado María y conectarlos con tu pregunta, ¿verdad? Creo que precisamente este nuevo ecosistema de oportunidades educativas nos exige quebrar con la tradicional simetría con esta tradicional simetría y las relaciones de poder que establece la escuela moderna entre maestro y maestra y estudiante. Precisamente creo que, como se señalaba, ¿verdad?, las capacidades transmedias exige reconocer al estudiante como un sujeto y una sujeta creador y productor de conocimiento. Ello implica transitar de una mirada de un sujeto pasivo y de una sujeta pasiva a un actor y una actora altamente activo en el proceso de creatividad pedagógica, ¿verdad? Y ciertamente esta ruptura, que es de tipo epistemológico, nos exige confiar de mayor manera en la autodidaxia y el autoaprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Pero y al mismo tiempo exige un giro en la mirada pedagógica de un fomento de no solamente de la recapitulación de contenido, sino sobre todo el aprender a aprender, ¿verdad? Y el forjamiento de una capacidad de navegar de manera libre, armoniosa y segura a través de las redes para conectar precisamente la posibilidad de recursos que están disponibles. Y vinculado a ello, me parece clave algo que planteaba María y ahora quizás llevarlo del espacio familiar al espacio comunitario. Creo que a diferencia de lo que planteaban algunos y algunas autores, creo que quizás con María concordamos en esto, que si bien el proceso de cierre de escuelas aparentemente puede reducir la importancia que tiene la institución educativa, todo lo contrario, lo que ha hecho es reafirmar la importancia radical de la escuela como espacio de bienestar, como espacio de encuentro de la diversidad, como espacio de construcción democrática, como espacio de inclusión y de equidad. Y esa escuela que hoy día aparece un poco enredada con el territorio, esa escuela que aparece un poco como que se difuminan sus muros, creo que precisamente es una señal, a mi parecer, de mucha esperanza, ¿verdad? De pensar, así como creemos en un mundo sin muros, creo que también apostamos por una educación sin fronteras, ¿verdad? Y creo que precisamente lo que nos muestra este proceso de creatividad pedagógica de los últimos meses es que se han ido desdibujando las fronteras que tradicionalmente separaban nuestro quehacer educativo. Y ahí efectivamente vemos una escuela enredada con el barrio, una escuela que incluso llega a mimetizarse con el territorio, y creo que a diferencia y reafirmar ese mensaje, ¿verdad? Incluso en tiempos de virtualidad, la escuela y el maestro y la maestra tienen un rol incluso más gravitante como acompañante, como veedor, como curador de información, curadora de información, para enseñar a distinguir lo que es falso de lo verdadero. Y sobre todo, creo que, como decía María, lógica de vaciar información a una lógica de co-construir proyectos pedagógicos. María, estábamos hablando de las familias, de las comunidades, del territorio también, como muy relevantemente lo señaló Henry. Ahora pasando específicamente a las y los profesores, ¿cuál dirías tú o cuál les señalarías, les orientarías respecto a lo que viene cuando las escuelas se abran, ¿no? ¿Qué pensar? ¿Qué preguntas hacernos como profesores y profesoras en esa perspectiva en que la pandemia, esperamos a un lapso relativamente breve, sea ya parte de la historia? Pero todas estas reflexiones que hemos hecho junto a ustedes dos y este mismo curso nos indican que la pandemia ha sido para el mundo educativo mucho más que solo un episodio de emergencia.
¿no? Y debiera serlo, en realidad. Entonces, respecto a los docentes, ¿no? ¿Cómo vislumbras tú las preguntas que nos tendríamos que estar haciendo en esa perspectiva de pensar en el retorno al lugar físico, pero probablemente no a la misma escuela? Así es. Sí, Cristian, yo creo que una de las preguntas fundamentales que tenemos que plantearle primero es que el retorno a las aulas, que va a ser paulatino y en algunos casos en nuestros países se está empezando a iniciar, sigue siendo en el contexto de una emergencia, sanitaria, en donde una de las preguntas fundamentales es cómo en estos espacios de presencialidad, a veces limitados y cortos, podemos también generar esta trilogía, digamos, entre el espacio seguro, la contención de la protección de los estudiantes, el espacio de apoyo socioemocional y psicosocial presencial, que no es lo mismo que hemos venido haciendo a distancia, para estudiantes que han perdido miembros de su familia, para estudiantes que han pasado por la enfermedad. Cómo adaptar nuestras prácticas a este contexto del retorno a una normalidad que no es normal, que es una normalidad que paulatinamente va a ser también. Vamos a retomar la salud y el bienestar y la libertad de movilidad, pero que no va a ser de inmediato y por lo tanto también requiere de una respuesta. Y por último, la parte más tradicional, ¿no es cierto? ¿Cómo abordar el currículo? Y ahí lo enlazamos con la presentación previa. Una pregunta fundamental para las y los docentes, pero también para las y los jóvenes y las familias. ¿Qué queremos que nuestros estudiantes aprendan? ¿Cuál es la educación que queremos que tengan? ¿Se trata de los conocimientos de las distintas asignaturas? Pensamos que todavía la educación de nuestro continente debería estar organizada por asignaturas separadas, por grupos etarios que no necesariamente comparten los mismos intereses. O podemos pensar en prácticas como aulas multigrado, es decir, de distintas edades, donde los estudiantes pueden compartir más por intereses que por su desarrollo físico, en donde puede haber un intercambio más cercano con la familia y la comunidad, en donde el desarrollo de competencias socioemocionales sea un eje fundamental, el pensamiento crítico, habilidades blandas, habilidades para la vida, como se les denomina, cómo pueden cobrar esta relevancia, porque no son debates que nacen con el coronavirus ni con la pandemia. Es una buena oportunidad para repensarlas, para posicionarlas en este momento en el que ya nos estamos reinventando, en que las instituciones educativas se reinventan, en la cual también los docentes se reinventan. Y un elemento que se ata a la pregunta previa que respondía Henry es también el pensar estos espacios de interacción virtual, estos espacios de interacción con la tecnología que pueden estar aquí para quedarse, que van a complementar la presencialidad y que sin duda van a exigir pensar un poco más en no solamente las competencias que como docentes docentes, profesores, profesoras tenemos para el uso de esas tecnologías, sino también las competencias y habilidades que los estudiantes tienen para ser ciudadanos digitales, para distinguir qué es una noticia falsa de una noticia cierta, para saber cómo investigar en la web y saber cuáles son los recursos confiables y cuáles no, para identificar cuándo pueden ser víctimas de phishing, cuándo pueden ser víctimas de un bullying cibernético, es decir, también pensar en la importancia que cobra esto, que también ya estaba posicionado previo a la pandemia, pero que hoy en día se ha vuelto más evidente la necesidad de hablar de cómo también los docentes y las familias podemos trabajar para generar no solamente ciudadanos del mundo, sino también ciudadanos digitales, que sepan utilizar estos recursos para su beneficio y construir también contenido, porque cada vez las redes sociales nos permiten ser nosotros también autores de nuestro propio contenido como docentes y estudiantes, cómo generar también contenido que sea significativo, que contribuya al aprendizaje y no lo contrario, no aportar al bullying, no aportar a la desinformación, sino más bien aportar a la construcción de una ciudadanía colectiva. Creería que estas son algunos elementos de algunas de las muchas que nos vamos a plantear, pero que pueden orientar un poco esta reflexión de cuál es el rol de las y los profesores
en esta nueva realidad que va a venir después de esta pandemia. ¿Esta línea para ir cerrando? No, yo simplemente agregar, me parece clave lo que ha planteado María, quizá compartir la idea de esta necesidad de pensar una gran ecología de cuidados que asegure espacios fraternos, amigables y protectores para todos y todas. Y ello ciertamente tiene como fundamento recobrar el reequilibrio, como se ha planteado, entre lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. E implica reconocer y terminar quizá con esa escuela que algunos han identificado como una escuela antiemocional, que precisamente ha intentado fraguar la emocionalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad?, para adaptar a los estudiantes, a los estudiantes, a una escuela muchas veces ya anacrónica y en crisis. Y más bien lo que estamos haciendo hoy día es abrirnos desde el campo afectivo a una reflexión profunda, como decía María, de la escuela y la educación que queremos para el siglo XXI. Creo que tomemos esta oportunidad como una gran oportunidad para reinventar la educación desde una perspectiva humanista, de derecho y desde la justicia social. Bien. Estimada María, estimado Henry, muchísimas gracias por sus reflexiones, por sus presentaciones, por este apoyo enorme que sin duda ellas significan para el desarrollo no solo del curso en cuanto a objetivos de él, sino fundamentalmente para los tres grandes partícipes de todo proceso educativo, ¿no? Las y los estudiantes en el centro como protagónicos de su propio aprendizaje, por cierto, las y los profesores, los directivos y evidentemente también quienes colaboran como asistentes de la educación en nuestros países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por, sobre todo, compartir sus saberes. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad, estimado Henry y estimada María, especialmente. Son varias, sin dudas, las tareas, las reflexiones, las preguntas que nos dejan María Brown y Henry Rena, nuestros especialistas con quienes hemos compartido durante estas videoclases correspondientes a la semana número 3 de nuestro curso. En adelante, entonces, les propongo que revisen con detalle las presentaciones que cada uno de estos especialistas nos ha ofrecido para detenernos en aquellos puntos que sean más relevantes para nuestra experiencia, para nuestra práctica, para nuestras necesidades, de acuerdo a las circunstancias en las que nos desarrollamos en nuestros respectivos países. Y por cierto, a realizar las actividades y las evaluaciones propuestas para esta semana número 3 de nuestro curso de herramientas para la continuidad educativa en el contexto del derecho a la educación. Que estén muy bien. Hasta pronto.